Pues muy buenas tardes a todas y todos. Os doy la bienvenida a este cuarto webinar titulado Antirracismo y Equidad en la Educación. Es el cuarto webinar de un ciclo que hemos llamado La UOC que queremos, abierta, inclusiva y diversa, que está dirigido al estudiantado como un espacio fundamental para la reflexión colectiva sobre retos y oportunidades que tenemos en la UOC, ¿no?, para construir una universidad más igualitaria, inclusiva y comprometida con la diversidad. Yo soy María Olivella, soy directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la UOC. Somos el equipo que desarrollamos el Plan de Igualdad y Diversidad de la institución y el tema del antirracismo es un tema que nos preocupa y nos interesa mucho abordar. Y por esta razón, bueno, os agradezco muchísimo, ¿no?, que hayáis reservado un espacio para trabajar conjuntamente este tema tan crucial y tan importante. Os aviso además que este ciclo continuará, ¿no? La próxima sesión será el 10 de noviembre a las 6 y trataremos la temática de la desinformación de género en el ámbito digital y lo hará el colectivo FemBlock. Y el 3 de diciembre, también a las 6 como hoy, abordaremos en otro webinar cómo adquirir una mirada inclusiva de la discapacidad dentro del aula. Irá a cargo de los profesores de la UOC Israel Reyes y Marta López. Entonces, bueno, situándonos, ¿no?, en el webinar de hoy, ¿no?, que titulamos Antirracismo y Equidad en la Educación, solo deciros que nos vamos a centrar en reflexionar sobre cómo operan el racismo y la colonialidad en las políticas educativas, en los centros educativos y en los planes de estudio, ¿no? Y un poco identificar, ¿no?, qué mecanismos y estrategias podemos tener, ¿no?, dentro del aula para desmantelarlos, ¿no? Este seminario durará 1 hora y media y empezarán las profesoras Adriana Ornellas y Amalia Creus, que os harán una presentación de contexto y después os presentarán una herramienta concreta que es un toolkit para una educación antirracista y después tenemos el honor, ¿no?, de tener dos alumni de la UOC, dos estudiantes que han acabado el máster, que nos presentarán el trabajo de fin de máster sobre temática de antirracismo en espacios educativos. Avisaros que la sesión se quedará grabada y se subirá a YouTube, menos después de las presentaciones tanto de las profesoras como de las alumni, porque tendremos un espacio de reflexión y de diálogo que nos facilitarán ellas. Por lo tanto, cuando se acaben las presentaciones, no os vayáis porque es el momento de participar y de trabajar desde la práctica, ¿vale? Y esta parte no será grabada. Solo acabo, ¿no?, presentándoos a las dos profesoras que tenemos hoy aquí en la sala. Por un lado tenemos a Amalia Creus Quintero, que es profesora senior de los estudios de Ciencia de la Información y la Comunicación de la UOC y coordinadora del grupo de investigación NODAS. Ella es doctora en educación por la Universidad de Barcelona, bueno, y ha realizado estancias académicas en diferentes universidades europeas. Y su investigación se centra en la educación, la comunicación, los estudios culturales, con especial atención a pedagogías críticas y racismo estructural, inequidades educativas, ¿no? Y después seguiremos con Adriana Ornellas, que también es profesora de la UOC, es profesora agregada, también, y ella es de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, también es del grupo de investigación NODAS y es licenciada en Ingeniería e Informática en Brasil, pero tiene un doctorado en educación también por la Universidad de Barcelona y también ha hecho numerosas estancias en universidades europeas e internacionales. Y sus líneas de investigación se centran en el análisis de políticas y prácticas en torno al binomio educación y tecnología, la formación inicial y el desarrollo profesional docente en la sociedad contemporánea, también con interés en el antirracismo. Dicho eso, os quiero agradecer a todas a las que vais a presentar vuestra participación, al estudiantado UOC, y sabemos que tenemos estudiantado de otras universidades, que hayáis venido a este webinar y espero que lo disfrutéis y
y que también podáis atender a los siguientes webinars. Así que disfrutadlo y muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias María por la presentación. También quería agradecer a los asistentes al webinar. Yo considero que el éxito en la asistencia muestra que esta es una temática que interpela, ¿no? Y que interesa a los futuros y las futuras docentes. Mi intervención que dará inicio al webinar se centrará en el antirracismo y la equidad educativa en clave decolonial e interseccional. Y mi propósito es contextualizar la temática de forma muy general, presentar algunos fundamentos teóricos y referentes que la sustentan. Y para empezar con la contextualización de la temática, y antes de hablar de antirracismo, yo considero que es importante que situemos de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de racismo. Es decir, ¿qué es el racismo, ¿no? Porque en una época muy marcada por el aumento de los discursos de odio, ¿no? Y la xenofobia, y que se ven amplificados también en las redes sociales, la concepción generalizada tiende a reducir el racismo a una cuestión de actitud, de rechazo o prejuicio individual, y evade muchas veces la dimensión sistémica del racismo. Y sin embargo, para entender el racismo, tenemos que analizarlo como un sistema de dominación históricamente construido desde tiempos coloniales y que sigue perpetuando desigualdades hacia determinados grupos humanos, ¿no? Y esta es la perspectiva que adoptan los estudios decoloniales, que es como se viene a denominar a un conjunto de contribuciones teóricas que analizan el binomio modernidad y colonialidad. Es decir, cómo las relaciones asimétricas de poder entre Europa o Occidente y los pueblos dominados, es decir, esta matriz, ¿no?, de poder denominada colonialidad, sobrevive al mismo colonialismo político. Y por tanto, cuando hablamos de racismo o antirracismo, nos referimos a las múltiples manifestaciones sistémicas de esta colonialidad y no a las manifestaciones individuales de racismo, ¿no? Por tanto, este es un primer punto. Y el siguiente punto también es situar cuáles son las dimensiones sistémicas de esta colonialidad. Digamos que el concepto central o paraguas es el de colonialidad del poder, ¿no?, definido por el sociólogo peruano Aníbal Quijano, para argumentar cómo la colonialidad es la cara oculta de la modernidad y un elemento constitutivo del sistema capitalista moderno, ¿no?, que se constituyó alrededor de la idea de raza para estructurar las relaciones sociales, de trabajo, de género y de conocimiento a nivel global. Es decir, el racismo no es un efecto secundario del capitalismo, sino que el capitalismo nació y creció gracias a la existencia previa de jerarquías raciales, ¿no? Por tanto, esta noción de colonialidad del poder de Quijano se expande a diferentes ámbitos que en los últimos años han sido investigados y teorizados por un conjunto de estudios y de autores que se inscriben en el pensamiento decolonial y que también problematizan otras colonialidades, ¿no?, como son la colonialidad del saber, que se manifiesta en la imposición del eurocentrismo o del conocimiento occidental como universal y superior a otras formas de conocimiento, la colonialidad del ser, ¿no?, que implica la negación de la existencia y la subjetividad a las poblaciones subalternizadas o racializadas, ¿no? Podemos decir que transforma el axioma cartesiano pienso, luego existo en no piensas como yo, luego no existes, ¿no? Tu ser está en entredicho. La colonialidad del género y de la sexualidad, ¿no? Es decir, cómo el sistema de género patriarcal, binario y heterosexual es impuesto como universal. Y más recientemente, la colonialidad de la naturaleza, que trata sistemáticamente la cuestión ecológica,
y cómo la naturaleza es vista como un espacio subalterno, susceptible de ser explotado conforme a las necesidades del capitalismo, y la colonialidad digital, ¿no? O la colonialidad de los datos, que aborda cómo los algoritmos y más recientemente los sistemas de inteligencia artificial replican y automatizan la matriz colonial del poder en el entorno digital, ¿no? También el extractivismo de recursos naturales en países del sur global, como por ejemplo la minería de cobalto en el Congo, ¿no? por poner un ejemplo concreto, o el control de la infraestructura tecnológica global por grandes corporaciones, ¿no? En una entrevista muy reciente de hace 2 o 3 semanas en el diario El País, la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi, creo que pronuncio bien su nombre, hacía referencia a que el colonialismo no solo se adueña de tu tierra, ¿no? También se adueña de tu mente. Por lo tanto, yo creo que esta es una síntesis precisa, ¿no? A todos estos conceptos, a todos estos aspectos de la colonialidad, ¿no? que hemos comentado. Pero para los objetivos de este webinar, lo que proponemos hoy es pensar la equidad educativa, ¿no? En clave de cuestionamiento de la colonialidad del saber, ¿no? Nos centramos en este aspecto específicamente. Es decir, cómo podemos desactivar un modelo de conocimiento que universaliza la experiencia europea o occidental y la asume como la única válida, ¿no? Y cómo mediante el eurocentrismo se invisibilizan o se reducen las culturas y los conocimientos de otras poblaciones al ámbito de lo exótico o de lo no científico, ¿no? Y esta colonialidad del saber se manifiesta en las instituciones educativas mediante diversas prácticas explícitas o sutiles, ¿no? Entre las cuales podemos citar determinadas leyes educativas que producen desigualdades de acceso a las oportunidades, como veremos hoy en la presentación del TFM de Laura. También la racialización de las trayectorias de expulsión educativa, expulsión escolar, ¿no? Aunque muchas veces se denomina abandono escolar temprano, ¿no? Pero los datos desoladores muestran cómo las tasas del denominado abandono escolar temprano, que en realidad consideramos expulsión escolar temprana, entre estudiantes de fuera de la Unión Europea, ¿no? Estas tasas son más del doble que las tasas del alumnado nacional, ¿no? Tanto en Europa como en España o en Cataluña. Y también que, por ejemplo, la tasa de expulsión escolar temprana de jóvenes de etnia gitana en Cataluña se sitúa en torno al 64%, ¿no? Por tanto, con estos datos podemos hablar de una racialización de las trayectorias de expulsión escolar. También podemos citar la segregación escolar, ¿no? Por ejemplo, la zonificación escolar desigual, que se refleja en la delimitación de zonas de matrícula que concentran alumnado migrante o de clase trabajadora en determinados centros, lo que genera las escuelas, ¿no? Las denominadas escuelas guetizadas. Un diseño curricular también que es predominantemente eurocéntrico, ¿no? Centrado en contenidos y narrativas que excluyen saberes, lenguas e historias de comunidades racializadas. El denominado efecto Pigmalión, ¿no? que son las expectativas del profesorado sobre el rendimiento y las capacidades del alumnado, ¿no? Que pueden ser altas o bajas, pero que determina, ¿no? También este éxito o fracaso de las trayectorias, ¿no? Estas expectativas se acaban cumpliendo, ¿no? Prácticas asimilacionistas también, como la idea de educación inclusiva, ¿no? Donde la participación solo se valida si el alumnado se ajusta a los códigos dominantes, la supremacía epistémica, ¿no? Donde el conocimiento legítimo sigue siendo el occidental y se invisibilizan saberes de otras procedencias, etcétera, ¿no? ¿Puedes pasar la diapositiva, Malia, por favor? Por tanto, lo que abogamos es por la necesidad de incorporar en todos los niveles educativos pedagogías críticas y antirracistas, o en palabras de Bell Hooks, ¿no? Pedagogías transgresoras.
y que puedan contribuir a la desactivación de esta colonialidad del saber en los espacios educativos, ¿no? Asumiendo el aula como un espacio de posibilidades para la liberación y el crecimiento, no solamente del alumnado, pero también del profesorado, y también fomentando el pensamiento crítico y la subversión de las jerarquías de clase, de raza y de género, ¿no? Y cómo consideramos que hablar de diversidad sin hablar de racismo es ayudar a sostener la estructura desigual que pretendemos cuestionar. Hemos desarrollado en el marco de un proyecto internacional un toolkit para introducir la perspectiva antirracista en los currículos que Amalia nos presentará ahora. Gracias. Gracias, Adriana. Gracias a todas por estar aquí, por compartir este espacio de conversación, de debate, de pensamiento, ¿no? Sobre un tema tan relevante como es la cuestión que hoy estamos tratando. Y como decía Adriana, lo que vamos a compartir ahora es una herramienta, un toolkit, una caja de herramientas que se ha desarrollado en el marco de un proyecto de investigación en colaboración con dos autoras, Ainhoa Taojabi y Victoria Sacco, dos personas que desde sus diferentes ámbitos, ¿no?, de expertise, Ainhoa en el ámbito, bueno, de la acción conceptual, política, práctica sobre el antirracismo, y Victoria Sacco como experta, curadora en el mundo del arte, pues han colaborado con nosotras en la elaboración de esta caja de herramientas que os vamos a presentar aquí, más que todo la estructura, porque es un material, es un recurso que lo estamos acabando de publicar y que muy pronto estará disponible en abierto bueno, para el uso, ¿no?, de la comunidad educativa. Y aquí retomo un poco la idea, ¿no?, que comentaba Adriana de la importancia bueno, de la educación justamente y de las pedagogías, ¿no?, como un espacio de lucha, como un espacio de acción, ¿no?, de acción antirracista. O sea, la educación es un espacio racista, ¿no?, como explicaba muy bien Adriana, tiene una estructura racista, pero también es y ha de ser un espacio de lucha para conseguir justamente una equidad educativa y una educación antirracista. Entonces, es un poco con esta idea, ¿no?, que hemos planteado este toolkit. Como os decía, ¿no?, este toolkit nace de un proyecto de investigación y ahora os explicaré un poquito más sobre este proyecto. Es un proyecto de investigación internacional que estamos ahora justamente finalizando. Son los últimos meses de proyecto y por eso estamos ahora trabajando, ¿no?, digamos, en estos resultados o en estos productos de transferencia. Este proyecto es un proyecto, como decía, internacional que se realizó durante los últimos 3 años en 5 países diferentes. Lo hemos liderado desde aquí, pero es un proyecto que estudió, ¿no?, la incidencia del racismo en educación en 5 países: en Estados Unidos, en España, en Brasil, en Uruguay y en Malta. El proyecto se titula Crossing Borders to Connect Roots, cruzar fronteras para conectar rutas. Y este título lo que refleja es como una doble voluntad, ¿no? Por un lado, cruzar fronteras para entender, ¿no?, cómo opera el racismo institucional, el racismo estructural en estos diferentes países y en determinados contextos educativos en cada uno de estos países, pero también, ¿no?, conectar propuestas, conectar experiencias que desde prácticas y políticas, buenas prácticas y buenas políticas, están ayudando de alguna forma a combatir el racismo en educación. Entonces, el proyecto tenía esta doble perspectiva. Y para situar el toolkit en el marco como resultado de este proyecto, nos parecía también interesante explicar, aunque fuera muy brevemente, cuáles fueron algunos de los resultados de lo que hemos aprendido, ¿no?, en este proyecto. Y aquí hemos intentado resumir en titulares un poco qué nos llevamos, ¿no?, de esta experiencia de mirar hacia estas realidades tan diferentes, eh, contextos donde el racismo, donde la inmigración tienen una configuración diferente, pero que de alguna forma también encontramos hilos de sentido que son compartidos, ¿no? O sea, un primero titular, por lo tanto, es
el racismo es global, el racismo está, ¿no?, en una dimensión global, aunque finalmente tiene rostros locales, ¿no? Adopta formas locales, pero sí que hemos encontrado, ¿no?, muchos patrones que se repiten pese a las diferencias contextuales de cada uno de estos países. También hemos visto, todo lo que está vinculado a la normativa, a la regulación, a las leyes, ¿no? Y a las políticas y la administración, que muchas veces, ¿no?, aunque están pensadas o deberían estar pensadas con una intención de incluir, acaban generando barreras, jerarquías y modos de exclusión, y aquí podemos referirnos a las leyes de extranjería en general, pero también a las propias normas y leyes educativas que están también generando formas de exclusión en los propios contextos educativos en particular. Todo el tema del saber, ¿no?, de la colonialidad del saber, que yo creo que Adriana explicó muy bien, eso se ve de forma, con sus matices, pero de forma muy clara en todos los contextos, o sea, tanto en Europa, que, ¿no?, que ya tenemos esta visión muy clara de esta visión colonialista del saber, sino también en América Latina. Se pueden identificar, ¿no?, esta reproducción de una visión colonial del saber en todos los contextos a los que nos hemos aproximado, ¿no? Otro aspecto relevante es que estas formas de exclusión, ¿no?, estas formas de inequidad que impacta a las trayectorias educativas de las personas racializadas en el ámbito educativo, son formas de exclusión que están tristemente normalizadas, ¿no? Vemos como todo el tema de la violencia simbólica contra determinados colectivos se acaba viviendo como una situación de normalidad y eso, ¿no?, y los propios mecanismos de la escuela y de la educación hace con que estas desigualdades y con que estas formas de exclusión se vayan reproduciendo. Evidentemente, y yo creo que esto era también una perspectiva del proyecto, estas desigualdades se entrecruzan, o sea, la inequidad es por principio interseccional, ¿no? Podemos identificar evidentemente, y era uno de los criterios de nuestra mirada, la cuestión de la racialización, pero también hay evidentes diferencias de género, de clase, el estatus legal, como decía antes, ¿no?, vinculado a todo el tema de las normas es aquí fundamental. Y todos estos elementos hacen, ¿no?, con que las experiencias de las personas racializadas en los contextos educativos se vayan multiplicando, ¿no?, las barreras y las desventajas. Por lo tanto, sabemos, ¿no?, no decimos ninguna novedad si decimos que la educación no es neutral, la educación nunca es neutral, por lo tanto, un toolkit, ¿no?, que busca posicionarse, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Buscamos realmente dar herramientas para que podamos actuar, ¿no? Y actuar porque así lo tiene que hacer la educación, ¿no?, en un contexto de lucha antirracista. Y aquí yo creo que, y eso también aparece muy claramente en el proyecto, que los docentes, que el profesorado tiene aquí un papel clave, ¿no? Tanto en su acción cotidiana, ¿no?, personal, bueno, de posicionamiento de mirada, pero también, ¿no?, como un agente clave en toda la estructura educativa que tiene que poder transformarla desde dentro. Entonces, bueno, queríamos compartir estos resultados que son titulares, ¿no?, muy amplios, pero que nos dan un poco pistas de cuáles son las problemáticas, ¿no?, que hemos encontrado, que hemos identificado a nivel transversal en estos 5 países, bueno, durante este tiempo de estudio, y que esto nos lleva, ¿no?, a la necesidad de construir herramientas, o sea, una investigación, al menos tal y como la planteamos, ¿no?, en el grupo de investigación, evidentemente ha de generar conocimiento, ha de generar saber, ha de aportar datos, ¿no?, que nos permitan, pues, conocer mejor la realidad, pero también ha de dar instrumentos para poder transformar de alguna manera esta realidad, ¿no? Y de aquí un poco la idea del toolkit. Un toolkit que es, como decimos, ¿no?, una caja de herramienta que está pensada para la comunidad educativa y que tiene como varios objetivos, ¿no?, generales. Yo un primer objetivo diría que es poner sobre la mesa el tema del racismo, ¿no? Y esto no es trivial, porque si miramos a nuestra sociedad, a nuestra realidad, vemos que hablamos muy poco de racismo, sí hablamos de inclusión, hablamos de equidad, hablamos de migración, pero muy raramente utilizamos el término racismo y hablamos de la cuestión del racismo como una cuestión con identidad, con entidad propia, ¿no? Y yo creo que
poner sobre la mesa aquí, pues sí, podemos utilizar o no otras palabras, pero hay que hablar de racismo. Yo creo que es una de las aportaciones que esta herramienta puede ¿no? O que queremos, ¿no? Con esta herramienta. Evidentemente es un toolkit pensado para sensibilizar, para prevenir en el ámbito educativo, por lo tanto, herramientas, ¿no? Conjuga una serie de herramientas pensadas para ser utilizadas bueno, por las personas de la comunidad educativa, profesores, pero otros también, otros miembros de la comunidad educativa. Queremos, ¿no? Que permita de alguna forma que ayude a incorporar la perspectiva antirracista en las políticas y en las prácticas. Yo creo que esta dimensión de políticas y prácticas es fundamental, o sea, podemos cambiar la práctica, a veces es más fácil comenzar, ¿no? Desde la práctica, pero es fundamental que la práctica pueda modificar o transformar las políticas y por lo tanto, ¿no? El toolkit quiere poder llegar a estas dos dimensiones. Y con eso, ¿no? Conectando lo que también comentaba antes Adriana, prevenir, ¿no? Prevenir estos factores de expulsión eh, que viven, ¿no? Que vemos hoy que los datos nos dicen, ¿no? Que todavía la escuela está expulsando colectivos racializados y poder generar también desde una perspectiva positiva, potenciar factores de vinculación, ¿no? Que realmente se pueda trabajar desde la vinculación, desde una mirada inclusiva en el sentido de dar espacio a todos los saberes y a todas las formas de relación con la escuela. Entonces, el toolkit está estructurado en 10 ejes temáticos que conectan con lo que, ¿no? Con las diferentes colonialidades que antes comentaba Adriana, ¿no? Son ejes, bueno, aquí hablamos de racismo estructural, de racismo institucional, de racismo epistémico. Hablamos de todas las racionalidades o las lógicas ocultas del racismo, ¿no? Aquello que a veces no es tan evidente, pero que cómo opera, ¿no? El racismo institucional y cuáles son sus lógicas. Las fronteras múltiples como una idea de los múltiples espacios, ¿no? Sean políticos, sean desde las leyes, sean desde los espacios simbólicos, sean de los espacios, ¿no? Institucionales donde se multiplican estas fronteras, todo el tema del capitalismo, la vinculación con, ¿no? con el sistema capitalista en tanto que un sistema bueno, que racializa, ¿no? El tema de, bueno, de las opresiones cruzadas, del racismo digital, que también comentaba Adriana, y todo el tema de la exclusión educativa y las pedagogías críticas. Por lo tanto, el toolkit está estructurado en estos, podría estar estructurado de otras maneras, podrían haber sido otros conceptos, pero pensábamos que estos de alguna forma reflectían, ¿no? Estas diferentes colonialidades, nos permitían trabajar, ¿no? Y a partir de esta estructura y poder dar diferentes herramientas para trabajar, ¿no? En el marco educativo sobre estas temáticas. Y entonces, ¿cómo abordamos, ¿no? cada una de estas temáticas en el marco de esta herramienta? El toolkit incorpora diferentes dimensiones o combina diferentes dimensiones, ¿no? Por un lado, una dimensión conceptual, o sea, pensada, ¿no? para maestros, también para los estudiantes, ¿no? Para la comunidad educativa, poder conceptualizar, poder explicar, poder dar bueno, una buena aproximación para que se comprenda cada uno el sentido y el significado de cada uno de estos ejes. Esta explicación o aproximación conceptual se combina con una mirada desde el arte, con una aproximación visual, porque bueno, pensamos que es un lenguaje, ¿no? y una aproximación muy potente que permite abrir otros campos de reflexión, ¿no? No siempre tanto desde la racionalidad, sino de otras miradas y otros sentires. Entonces, esa combinación entre lo conceptual y lo artístico y lo visual creo que funciona muy bien, ¿no? Como un espacio, ¿no? Para generar reflexión. Em, Cada uno de estos conceptos también incorpora una propuesta pedagógica, una propuesta de práctica educativa, de práctica para trabajar con estudiantes sobre cada uno de estos conceptos y además un apartado, digamos, de información, ¿no? que permite ampliar la mirada, o sea, una curación de contenidos vinculados a cada una de estas temáticas que permite, ¿no? dentro de lo que se necesite, poder profundizar. Entonces, esta es
la estructura. No podemos todavía compartir el toolkit acabado, pero muy en breve lo podremos hacer. Y bueno, pienso que es importante, o sea, en el marco de esta discusión y del proyecto, poder generar estos recursos que permitan a todas, ¿no? Que nos permitan a todas seguir trabajando y seguir avanzando bueno, en este reto tan importante, ¿no? Que compartimos. Em, Diría que aquí volvemos, ¿no? A las Adriana, ¿no? Las presentaciones de Laura y Salma. Sí, ahora, gracias Amalia. Ahora veremos dos ejemplos prácticos, ¿no?, de abordaje de esta problemática en la educación, que nos presentará dos ex estudiantes del máster de formación del profesorado de secundaria en la UOC, Salma Lauquili y Laura Benítez, y que ahora ya son docentes formadas, ¿no?, y que han abordado cuestiones vinculadas al racismo estructural y la educación antirracista en sus trabajos finales de la especialidad de FOL del máster. Primero Salma, disculpa, que presentará, ¿no?, el trabajo, la perspectiva antirracista y el abordaje de la diversidad racial en el módulo de formación y orientación laboral. Gracias, Salma. Vale, pues hola, yo soy Salma y como bien han comentado, pues yo voy a presentar mi trabajo que gira un poco en torno a cómo trabajar el racismo desde el módulo de FOL, ¿no? Un poco el eje fundamental de ¿no? Este trabajo gira un poco en torno al racismo, ¿no? Y la motivación está muy relacionada a mi vivencia, ¿no? Como persona racializada y todos los miedos que he vivido, ¿no? Tanto en el ámbito educativo como en proyectar en el ámbito laboral, ¿no? Y claro, el módulo de FOL me parece que es un módulo muy interesante en el que se pretende formar y orientar al alumnado, ¿no? A esta trayectoria, a esta inserción en el mundo laboral y es un módulo con mucha potencialidad, pero en el que no se aborda el racismo, ¿no? Además, mi trabajo se contextualiza en la ciudad de Barcelona, que es una ciudad que, como bien sabemos, está marcada por muchísima diversidad cultural y esta diversidad pues se ve en las aulas y luego se ve también pues, en el ámbito laboral. Vemos que, como comentaban un poco mis compañeras, el racismo se manifiesta de formas muy múltiples. Va más allá de una discriminación directa, de un acto puntual, de una agresión evidente, sino que también se manifiesta de forma estructural e institucional, ¿no? En Barcelona es la primera cosa de discriminación registrada según el Observatorio de Discriminaciones, teniendo en cuenta que son mucha gente la que em, no denuncia estas situaciones y también pues las múltiples formas de racismo que no quedan tan evidentes o que no se pueden constatar de alguna manera. Em, Otro de los ejes fundamentales es que el racismo afecta pues, en el ámbito laboral de diferentes maneras, tanto en el acceso, ¿no? En el currículum, pues si tienes una foto o X, si tienes un aspecto o en la entrevista si muestras un cierto acento o ya directamente con el nombre, esto te da menos oportunidades luego en el sector laboral, ¿no? Em, y luego está también lo que comentaban de la intersección de opresiones, ¿no? Es difícil cuando eres una persona racializada, pero eres hombre, pero es aún más complicado cuando encima eres mujer, ¿no? Y luego si añadimos pues, otros ejes de discriminación, como puede ser la discapacidad o la situación económica, la orientación, bueno, pues se complica mucho más, ¿no? Delante de esta problemática, la educación tiene un rol fundamental. La educación es un superpoder, ¿no? Con el que se puede trabajar y es una gran herramienta. Em, y por eso es importante hablar de antirracismo. No basta con no ser racista, no basta con no perpetuar o con no permitir agresiones directas en nuestras aulas, sino que también hay que luchar por erradicar el racismo, ¿no? Porque si en nuestra aula no permitimos que hayan insultos o ciertas actuaciones más evidentes, pero luego vivimos en un sistema racista, es que ¿no? Algo falta, ¿no? Y como educadores tenemos pues el deber, ¿no? de formar y de intentar trabajar esto. Es necesario pues, sensibilizar sobre la diversidad cultural y promover una reflexión crítica. Y aquí también yo soy muy fan de Paulo Freire, tanto cuando estuve estudiando educación social como el máster de profesorado. Es fundamental generar reflexión crítica, despertar las mentes, ¿no? Ahora
reproducimos lo que consumimos, ¿no? Y los discursos de odio se ven mucho, no paran de crecer y es importante generar espacios de reflexión, de parar, de pensar y de dar herramientas al propio alumnado a que sea capaz ¿no? de tener una mirada crítica delante de todas estas situaciones. ¿Vale? Y en esto el módulo de FOL es que es un espacio fundamental, ¿no? Porque se trabaja la no discriminación, se trabaja en los derechos laborales, se trabaja la inserción al mundo laboral, pero no se trabaja el racismo, ¿no? ¿no? Yo cuando hacía las prácticas veía que había un gran porcentaje de alumnado racializado, luego se encuentran muchas barreras, pero teniendo una asignatura tan importante no se trabajan, ¿no? Entonces, un poco los objetivos de mi trabajo final de máster eran evaluar la perspectiva antirracista en el módulo de FOL. ¿Hay perspectiva? ¿No hay perspectiva? Analizar el impacto del racismo en el acceso al empleo y en el mundo laboral. Revisar el contenido de FOL desde una mirada antirracista y proponer metodologías antirracistas en el aula. Para evidenciar un poco lo que comentaba antes, he hecho mediante una metodología cualitativa 7 entrevistas, ¿vale? Entrevisté a 3 personas que estaban estudiando un ciclo profesional y, por lo tanto, el módulo de FOL, 3 exalumnos y una docente. Todos los alumnos y exalumnos eran personas racializadas y un poco los diferentes ámbitos que pretendía recoger con estas entrevistas eran sobre todo qué definición daban del racismo, de recoger vivencias tanto personales como de personas de su entorno en cuanto a la discriminación laboral y también percepciones, las vivencias del alumnado respecto al racismo en toda su trayectoria, la valoración que hacía el alumnado del módulo de FOL y finalmente recoger una serie de propuestas de mejora. Los resultados principales obtenidos es que evidentemente la discriminación racial está presente en diferentes momentos, ¿no? de la inserción laboral, tanto en la inserción como una vez dentro. Hablaban de que había menos oportunidades de crecer dentro del entorno laboral, además de que pues también si trabajaban de cara al público muchas veces habían probabilidades de que fueran discriminados por parte de estas personas. Efectivamente, el módulo de FOL no incluye de manera estructurada el racismo. Algunos sí que, dependiendo del profesorado, decían que en algún momento se había hablado, pero no de forma estructurada. Todo el alumnado ha relatado experiencias de racismo, tanto por su origen, por su nombre, por su aspecto. A veces también hay personas que racialmente o étnicamente no se perciben, ¿no? que son personas racializadas, pero luego cuando hablan tienen un acento y esto también generaba que se las discriminara. Se constata una persistente discriminación estructural en las entrevistas también. Efectivamente, las mujeres racializadas sufren esta doble opresión, ¿no? Tanto por mujeres como por ser racializadas, ¿no? No se separa, ¿no? Porque tendemos a hablar de racismo, cuando hablamos de racismo, solo de personas racializadas y cuando hablamos de feminismo, solo de mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas personas que estamos ahí en medio, ¿no? También en las entrevistas del alumnado y la docente hablaban de la educación como una gran herramienta con mucha potencialidad para prevenir la discriminación racial y también compartían la necesidad de una educación comprometida con valores y con pensamiento crítico y comprometido con la justicia social. Y en cuanto a propuestas, reclamaban mucho herramientas prácticas para afrontar situaciones de discriminación y también para generar conciencia. Esto se alinea mucho, ¿no? con las corrientes de Paulo Freire y Bell Hooks que comentaban previamente, ¿no? de la importancia de generar espacios que nos hagan parar y pensar sobre esta situación. Un poco las conclusiones que extraía es que efectivamente, ¿no? Como no es ningún secreto, todos lo sabemos, pero no hablamos lo suficiente, el racismo sigue siendo un obstáculo real tanto en la inserción laboral, como comentaban también las compañeras, en el mundo educativo, en los institutos, en las escuelas se discrimina. Y la educación es un superpoder y tiene el poder de visibilizar, cuestionar y transformar la sociedad y, por lo tanto, también esta problemática, ¿no? Y el módulo de FOL es un espacio clave para trabajar el racismo y trabajar desde una perspectiva antirracista y que educar con perspectiva antirracista es educar para la dignidad y la equidad.
Y me gusta siempre acabar con esta frase de Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, ¿no? Y que es muy importante, pues, que tenemos el deber como docentes y educadores de usarla y de intentar hacer del mundo un lugar mejor y menos discriminatorio. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alma. Excelente el trabajo. Yo sé que, ¿no? Seguramente los asistentes tienen muchas preguntas. No os preocupéis que en la segunda parte, ¿no?, de la sesión tendremos oportunidad de lanzar cuestiones, ¿no? y de comentar los aspectos que puedan, ¿no? que podamos querer compartir. Ahora tendremos la presentación de Laura Benítez, que nos presentará también su TFM de la especialidad de FODS sobre el impacto de las barreras burocráticas de España en el acceso a la estada formativa a la empresa del alumnado extranjero sin IE de formación profesional. Adelante, Laura. Primero de todo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, de presentar mi trabajo final de máster y los resultados que obtuve de los mismos, y sobre todo por la posibilidad de hacer de altavoz de todas las personas que participaron, que al final siempre fue la finalidad y el objetivo de este trabajo. Y muchas gracias a todos y todas las asistentes por venir y escuchar también esto que vengo a compartiros. Esta investigación, como decís, trata sobre las barreras burocráticas de España. Concretamente es un estudio de caso del alumnado del PFI de auxiliar de hostelería de una escuela de Barcelona, y bueno, surgió a causa de cuando durante mi periodo de prácticas vi que había una angustia, una problemática generalizada entre los estudiantes y las estudiantes por las dificultades que tenían para acceder a realizar las prácticas, ¿no? Porque claro, se cambió la normativa hace ya un par de años, en los que ahora se pueden cotizar las prácticas a en la seguridad social. Pero claro, para tener acceso al NIE y por lo tanto a ser dado de alta en la seguridad social, se tiene que disponer de este NIE, y no todo el alumnado lo dispone por una cuestión pues de lugar de origen y una cuestión meramente burocrática, ¿no? Y entonces, pues, esta investigación consta de ver cómo esto, que en un primer lugar está pensado, ¿no?, de cotizar para la seguridad social como un beneficio del estudiante porque puede demostrar su experiencia en el sector, cómo se ve limitado para todas aquellas personas que no tienen NIE y por lo tanto ya no únicamente no cotizan, sino que tampoco pueden acceder a estas prácticas, ¿no? Entonces, la investigación consta de ver cómo afecta en el proceso formativo y profesionalizante del alumnado, el impacto que tiene en las posibilidades de abandono escolar o no continuación con los estudios los siguientes cursos, el impacto que tiene en el estado emocional, psicológico y motivacional, y cuál fue la estrategia que la escuela llevó a cabo para conseguir que los estudiantes pudieran finalmente acceder a estas prácticas. En primer lugar, ¿vale?, hablamos sobre las repercusiones en el proceso formativo y profesionalizante. Obtuvimos que el 100% tuvo dificultad para la obtención del NIE y, por lo tanto, para entrar a las prácticas. En todos los casos fue por trabas burocráticas, y en muchos de los casos el obtener o no obtener el número que te daba acceso el número de la seguridad social dependía de la arbitrariedad del funcionariado que le atendiera y la sensibilidad que este o esta tuviese al respecto. El 100% tuvo afectaciones en el calendario lectivo porque se atrasó el inicio de sus prácticas cuando finalmente obtuvieron el número de la seguridad social, y por lo tanto al atrasarse el inicio se atrasó el fin y se solapó con otras tareas que tenían. La mayoría de ellos sintió desventaja, esa percepción con respecto al resto de compañeros y compañeras que sí tenían NIE o DNI. También la totalidad consideró imprescindible el periodo de prácticas una vez que ya pudieron comenzarlos, y consideraron que era insustituible por un trabajo de 200 horas, que era la alternativa que desde educación se daba para aquellos alumnos que no pudiesen acceder a ellas porque no
consiguiesen obtener el número de la Seguridad Social, y las profesoras consideraron que estas dificultades al final lo que generaban era una fuga de talentos, ¿no? Una pérdida de oportunidades profesionales para estos alumnos y alumnas. Aquí tenemos uno de los testimonios, dice: empezamos un proyecto importante para acabar el curso y algunos se nos juntó con lo de las prácticas porque el trabajo ya tenía unas fechas y lo de las prácticas pues se nos ha movido. Luego llegamos a la influencia que tuvo en el abandono escolar o la no continuación de los estudios. Finalmente el 100% expresó que sí que tenía intención de continuar sus estudios, aunque el 50% durante todo este proceso de complicaciones para conseguir el número de la Seguridad Social, en algún momento se planteó el hecho de abandonar. Y bueno, y sobre todo mostraban también unas bajas expectativas de cara a futuro, ¿no? Al futuro laboral, porque ya eran conscientes de estas dificultades. Otro de los testimonios, al momento de hacer la entrevista para el grado medio de mecánica, al no aceptarme simplemente por el hecho de no tener papeles, es decir, como que me planteé un poco si estudiar o si no. En tercer lugar, el impacto que tuvo en el estado emocional, psicológico y motivacional. Pues 5 de los 6 entrevistados experimentaron a causa de esta problemática sentimientos de frustración, de angustia, de desánimo o desmotivación en algún punto del proceso. El 100% se mostró resiliente ante las dificultades, aunque las profesoras sí que destacaron que muchos de ellos y muchas de ellas tenían normalizados y sentían como una resignación ante estas desigualdades, como si sintiesen que ya por el mero hecho de ser personas de origen extranjero ya tuviesen que aceptar que no se les va a tratar igual. Luego, las profesoras observaron que el alumnado tenía como afectaciones tanto en su autoestima como en su autoconcepto, por comentarios que expresaban, por cómo estaban durante las clases y todo relacionado durante este proceso en el que no conseguían el número de la Seguridad Social. Y las profesoras también expresaron que estas trabas burocráticas para que ellas finalmente pudieran ayudar a que el alumnado tuviera el número de la Seguridad Social, le supuso una sobrecarga educativa y laboral enorme, un desgaste, también frustración, porque al final son sus alumnos y sus alumnas, y esto les generaba un malestar que pues también afectaba en su labor docente. Otro de los testimonios dice: personalmente a mí sí me afectó el hecho de no poder entrar junto a mis compañeros que tenían el NIE, porque igual es como un retraso, te ralentiza tu formación y también hace que no tengas tantas ganas de seguir. Luego, ¿cuál fue la estrategia que llevó a cabo la institución educativa, ¿no? Para conseguir que finalmente el alumnado pudiese conseguir el número de la Seguridad Social? Pues hubo una coordinación constante con la red de PFI de Barcelona, también se trabajó constantemente con el Consorcio de Educación de Barcelona y con el Departamento de Enseñamiento IFP. Se contactó con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se hizo una queja formal al Departamento de Educación y IFP y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y finalmente la escuela, los pasos que hicieron para conseguir que el alumnado lo obtuviera fue adjuntando el pasaporte, la matrícula del PFI y finalmente un certificado de aprovechamiento firmado y sellado por el centro conforme aseguraban que estos alumnos y alumnas iban y constantemente a clase y tenían un interés real por hacer las prácticas. El testimonio que tenemos es: adjuntábamos la foto con el documento, el certificado oficial de la matrícula del curso y además un certificado propio del cole conforme estaban aprovechando el curso. Era como para reforzar la validez del trámite, el oficial y el personalizado firmado por mí. Esto lo hablaba la propia coordinadora. Y por último, otro bloque que salió de la investigación, que es cómo repercute, ¿no?, todo esto en la equidad en educación y en justicia social, ya que el alumnado sin NIE tenía la imposibilidad de poder acceder a la FP dual por este mero hecho de no tener NIE. Eso se lo dijeron en una de las visitas que hicieron de ver cómo seguían los estudios, si querían continuar haciendo grado medio durante el curso siguiente, y se lo comentaron. Luego el 50% quería estudiar un PFI diferente y no lo pudieron escoger la opción deseada por la falta de prioridad por este hecho de no tener NIE.
Y por último, el 100%, todos los alumnos que formaron parte de esta investigación compartieron la percepción que tenían de injusticia social y la sensación de discriminación en educación por el único hecho de no tener NIE. Y por último, un testimonio, y con esto cierro, de uno de los alumnos que decía: se me hace un poco injusto solo por no tener un papel, no poder hacer algo, no poder trabajar ni nada de eso. Es como que te quitan oportunidades por no tener el NIE o el DNI. Y con esto acabo mi presentación. Ojalá que sirva para reflexionar, para que de cara a futuro, cuando ejerzáis la docencia, pues tengáis en cuenta todas estas sensibilidades y todas estas realidades y diversidades que hay dentro del aula, y cómo realmente, aunque no nos guste, pero la realidad fuera del aula y las oportunidades de futuro no son iguales para todos y todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Yo creo que ilustra muy bien, ¿no? Todo, o sea, que cómo a partir de una realidad concreta, ¿no? Que explicas también, se visualizan, ¿no? Todas estas barreras, todas estas cuestiones estructurales, ¿no? Que al final lo que hacen es normalizar una situación de inequidad, una situación de racismo que está tan metida, ¿no? En todos los procesos y en todas las prácticas y bueno, fundamental, ¿no? Que tengamos datos, que vosotras, ¿no? Como docentes también, jóvenes docentes, podáis, ¿no? Desde la investigación aportar, ¿no? Una mirada nueva a todo esto. Bueno, yo creo que esta primera parte del seminario, ¿no? Que tenía la idea esto, ¿no? De compartir un poco el marco conceptual y algunas experiencias concretas que nos permiten visualizar, ¿no? Cómo esta problemática es una realidad, ¿no? Tangible, palpable, ¿no? En nuestro día a día. Agradecer muchísimo a las personas bueno, a las personas asistentes que luego continuaremos conversando. También a la Unidad de Igualdad, Inclusión y Diversidad de la UOC por habernos invitado a participar en este ciclo de webinars que yo creo que son muy necesarios, ¿no? Porque abren debates realmente fundamentales. Y nada, y aquí cerramos esta primera parte. Muchísimas gracias a todas y todos.